Muy bien, buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase en la que vamos a seguir hablando de la segunda parte de Holter. Un tema muy importante que ya habíamos hecho un gran recorrido desde el significado, aplicaciones, indicaciones y conceptos básicos. En este caso vamos a continuar justamente de donde lo habíamos dejado y vamos a hablar de los materiales, el procedimiento en sí. Vamos a seguir avanzando sobre los equipos y sobre el software. Nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos un equipo analizador de los que habíamos mencionado, que el paciente nos lo trae, lo conectamos por un USB a nuestra CPU, a nuestra PC o computadora de escritorio, o puede ser notebook, computadora portátil. Y tenemos el software que ya está instalado previamente. Tiene una base de datos en la cual nosotros ingresamos a nuestros pacientes, ingresamos todos sus datos, ingresamos el número de historia clínica, que puede estar adosado a una historia clínica digital o no. ¿Sí? Simplemente después podemos largar un informe en formato PDF que sí va a ser adosado a la historia clínica posteriormente. Entonces vemos como en este caso el técnico descarga los datos en la computadora, en el software específico de cada equipo, y va trabajando sobre los registros, que es lo más importante de todo. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Bueno, los procedimientos lo primero que requieren es preparar los recursos necesarios. En primer momento, los recursos humanos, que es lo que estamos haciendo nosotros, es capacitarnos, eh, entender los procedimientos, entender los registros, entender el equipo, entender la colocación, comprender el paciente y qué le está pasando. Entonces los recursos humanos, el valor de los recursos humanos es máximo y es lo más importante. Recordemos que en cardiología, como en tantas otras especialidades, el recurso humano es lo más importante. Si nosotros tenemos un paciente con el cual nosotros no podemos entablar una relación amena, no podemos explicarle, no podemos acompañarlo, generalmente la aparatología no tiene ninguna utilidad. Entonces, los enfermeros y enfermeras calificados, los auxiliares de enfermería y cardiología, son las personas más importantes en todo este proceso. ¿Qué tipo de materiales vamos a usar en cuanto a lo edilicio, lo físico? Bueno, vamos a usar una grabadora digital que puede ser de tamaño normal o de un tamaño más reducido, como habíamos visto en la clase pasada, con una memoria que se llama flashcard. Estas memorias vienen de 128 megas, 512, 1 giga, 2 giga, etcétera. Han ido aumentando de tamaño a medida que se ha desarrollado la tecnología, y algunas pueden tener memorias internas, ¿sí? Memorias internas tipo flash, también tipo pendrive, de tamaños estipulados. Obviamente, mientras más grandes, tienen un costo más alto. Y también pueden tener alguna memoria externa tipo SD, mini SD. También con dispositivos de conexión tipo USB o FireWire, algunos más avanzados. También tienen pilas de 1,5 voltios que son alcalinas, generalmente se cambian, ¿no? Entre estudio y estudio y paciente se cambian. En la mayoría de centros se le solicitan las pilas al paciente porque se considera que, bueno, las pilas nuevas ofrecen una mejor estabilidad y una mejor lectura. Recordemos que todos los equipos eléctricos, sean balanzas digitales, sean tensiómetros digitales, etcétera, etcétera,
Siempre que las pilas marquen menos del 50% de carga, hay errores en las mediciones, ¿sí? Esto es para todos los aparatos eléctricos de medición de parámetros biológicos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, no te lo dicen, pero es muy importante. Luego vamos a tener los electrodos desechables, que generalmente son provistos, ¿sí? Y se colocan sobre el paciente cuando va a la casa y al otro día se lo ayudamos a retirar. Vamos a preparar la piel, ¿sí? La piel obviamente puede tener algún tipo de afectación, siempre evitar las regiones inflamadas de la piel, evitar las regiones hipersensibles, si el paciente tiene alguna cicatriz previa, queloides, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros vamos a desinfectar obviamente con alcohol, con gasas, y en el caso de que el paciente realmente posea mucho pelo en el tórax y no nos deje colocar por ningún lado accesible los electrodos, que bueno, puede pasar, hay pacientes que tienen mucho pelo en el tórax, tanto en la parte anterior como en la parte posterior del tórax, vamos a recurrir en esos casos a la colocación de los electrodos a través de justamente rasurar un pequeño rectangulito en cada derivación para poder realizar el estudio. Los cables son de distintos tipos, dependen del equipo, dependen de la cantidad de derivaciones que querramos, etcétera. Vendaje, ¿sí? Para contener la tubuladura, contener el equipo, etcétera, etcétera. Funda, bandolera, cinturón para mayor comodidad del paciente, y una hoja de ruta o diario del paciente. Ahora la vamos a ir viendo, ¿sí? Perfecto. Entonces, nuestros equipos, ¿sí? Habitualmente los tenemos ya desinfectados de esta manera, colocados eh, respectivamente con su memoria y su funda sobre una superficie eh, desinfectada. Tenemos tijeras, ¿sí? En el caso de necesitar colocar y cortar alguna superficie, ¿sí? O alguna cintita o venda o lo que fuese. Después rasuradores que son individuales, en el caso de necesitarse se usa una por paciente y se descartan completamente, no bajo ningún punto de vista se reutilizan, ¿sí? Aunque suene raro, esas prácticas no se realizan. Y tenemos, bueno, los electrodos. Nosotros los tenemos en cajas y bolsitas individuales. En este caso, bueno, los tienen más o menos juntos en un recipiente. Tenemos nuestro libro de actas, donde dejamos registrado todos los movimientos, el paciente, todo, más allá de registrarlo en el sistema, ¿sí? Recordemos que la parte informática tiene sus fallas. No decimos que falle siempre, sino que en algún momento un CPU puede fallar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un registro físico, aunque sea mínimo, de el momento en el que se le colocó el holter al paciente, el horario, el DNI y un teléfono para contactarlo, ¿sí? El equipo completo puede constar de lo que son las riñoneras, bandoleras, etcétera, para que el paciente pueda portarlo de otra manera. En este caso, en el día de trabajo, ¿sí? Se iban a colocar, o bueno, en la tarde se iban a colocar cuatro holters. Acá están las bolsitas individuales, ¿sí? Con los electrodos, que vienen en cajas separadas.
Tenemos las vendas, las tijeras y las rasuradoras en el caso de ser necesarios. Ya están armados estos equipos con sus respectivas cinturones, ¿sí? Y estuches, su cableado y su memoria interna ya colocada. Acá los vemos por separado. Vemos que cada holter y cada equipo menciona el lugar donde deben ir colocados los electrodos, y esto es muy sencillo. Los electrodos van colocados como un electrocardiograma habitual, ¿sí? Un electrocardiograma habitual. Lo que puede cambiar es la coloración estándar internacional, a lo cual nosotros debemos prestar atención. Por ejemplo, nosotros sabemos que en un electrocardiograma estático no dinámico, el color rojo va en el brazo derecho. Los equipos no dicen brazo derecho, sino dicen RA, que es en inglés right arm, o sea, brazo derecho en inglés. Pero ese right arm puede ser de otro color, ¿sí? De acuerdo al país del cual vengan los equipos. Entonces hay que revisarlo y traen los dibujos. Después sabemos que, por ejemplo, en right left RL debería ir el color negro por convención internacional, pero hay equipos que traen otro color. Luego tenemos el brazo izquierdo, que es left arm o LA, que debería ser amarillo. Volvemos a lo mismo. Puede ser que sea de otro país y sea otro color, pero va a decir LA. Luego, en la pierna izquierda, left leg, LL, va a ir el color verde por un estándar internacional. Bien, bueno, seguimos avanzando. Esto es como para verlos un poquito más de arriba. En este caso se habían usado algunas memorias estándar, algunas de 128 megas, otras de 64. No son de gran volumen, pero para lo que se utiliza muchas veces sobra. Entonces, lo primero que hacemos obviamente es recibir a nuestro paciente, confirmar que tiene solicitado el estudio, confirmar que es el paciente que vamos a colocar el holter. Vamos a pedirle toda la información personal previa, ¿sí? Vamos a realizar la preparación de la piel en forma acorde, adecuada, sin ningún tipo de apuro. Vamos a revisar la superficie del tórax. Vamos a colocar los electrodos primero, sin conectar los cables, que son electrodos desechables, autoadhesivos. Y luego, ¿sí?, el cable, que puede tener 5, 7, 10 polos, ¿sí? Que bueno, eso depende de las indicaciones del cardiólogo, obviamente. Luego vamos a verificar la calidad de la señal viendo un trazado. Vamos a hacer una preparación de la grabadora. Vamos a iniciarla en un determinado horario para que pues podamos cumplir las 24 horas. Vamos a fijarlo al equipo y protegerlo todo lo que más se pueda. Luego vamos a requerir alguna información del paciente, como sus actividades. Vamos a requerir que él nos comente cómo es un día típico, y le vamos a comentar que cada equipo tiene un pulsador de eventos, así se llama. Ante un evento que él considere, por ejemplo, estresante, fuera de lo común, por ejemplo, palpitaciones. Las palpitaciones las definimos como la percepción subjetiva del latido cardíaco o el aumento de esa frecuencia y fuerza del latido cardíaco. Si el paciente tiene en algún momento disnea, o sea que la disnea la percibimos o la definimos, mejor dicho, como la percepción subjetiva de falta de aire o la sed de aire,
también tiene para pulsar y marcar ese evento. Otro evento que puede aparecer es el dolor de pecho, el dolor torácico, retrotorácico. En realidad, para definirlo bien, es retroesternal, de carácter opresivo, de carácter urente, que se puede irradiar a un brazo, que se puede irradiar a la mandíbula, que es un dolor típico de pecho, o lo llamamos también con su nombre adecuado científico como angina de pecho en español, o angor pectoris en sus raíces iniciales de las palabras, ¿no? El angor pectoris o angina de pecho es exactamente lo mismo y describe el dolor isquémico por obstrucción parcial o total de las arterias coronarias. Luego, aparte del pulsador de eventos, vamos a hacer una hoja con el paciente, una hoja de ruta, una hoja diaria, para que él pueda describir determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir mencionándole a nuestro paciente, acá vamos a agrandar un poquito, las instrucciones para el correcto funcionamiento del Holter, ¿sí? Primero, que no se despegue ningún electrodo y no se desconecten los electrodos o cables. No se va a poder duchar durante 24 horas. Muy bien. Bueno, como decíamos, retomamos en el que el paciente, ¿sí?, debe realizar su vida diaria y sus actividades normales. En el caso de que se despegase algún electrodo, el paciente tiene que intentar volver a pegarlo, ¿sí?, para que quede fijo en la piel en el lugar que lo habíamos colocado nosotros. Puede intentar contenerlo, ¿sí?, con alguna cinta hipoalergénica. Y en el caso de desconectarse el electrodo, que es la parte metálica, ¿sí?, no la parte que está asociada al cable, a eso nos referimos, lo que tiene que hacer es volver a conectarla de nuevo. Si el paciente nota algún síntoma como taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, mareos, pérdida de la conciencia, dolor en espalda, mandíbula, como yo les decía, el dolor típico del angor, miembros superiores, sudoración, palidez, sofoco es algo muy inespecífico, ¿sí? Tiene que ver con una astenia, con una falta de aire mezclada con astenia, disnea, cansancio excesivo, etcétera. Pulsará una vez el botón de Holter, observando la hora, el paciente, la paciente o los familiares, observando la hora, para posteriormente anotar en la gráfica, ¿sí?, de nuestra hoja o diario la hora, el síntoma, la actividad que estaba realizando en ese momento y si necesita añadir algunas anotaciones o algunas cuestiones específicas que aclaren el evento, ¿sí? Puede ser alguna cuestión acompañante del evento también. La devolución. La devolución, ¿sí?, es única y exclusivamente llevada a cabo por personal autorizado, preparado, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, haberlo colocado el técnico, el enfermero, es el mismo técnico o enfermero o enfermera o técnica que va a retirarlo en el horario que fue colocado, pero al día siguiente, ¿sí?, apagando primero la grabadora para que no siga grabando los eventos mientras los retiramos, ¿sí?, porque obviamente va a grabar estática,
energía, corriente, etcétera, y va el último registro de los últimos 10 minutos, mientras los estamos retirando, va a ser completamente patológico porque lo estamos manipulando. Entonces primero se apaga. En pacientes ambulatorios, obviamente se vuelve al servicio de cardiología. En pacientes internados, nosotros somos quienes vamos al servicio a retirarlo conforme podamos, conforme se nos permita, o sea, en el horario, por ejemplo, posterior a la revisación médica, etcétera, etcétera. Nosotros vamos, lo retiramos y eh, en el caso de la internación, el paciente puede tener su hoja, pero generalmente quienes nos avisan son enfermeros, enfermeras de planta del servicio, por ejemplo del servicio de cardiología o del servicio de clínica médica, etcétera, qué eventos ha tenido el paciente y en qué horarios, porque lo dejan registrado. En el caso de que el paciente sea completamente ambulatorio y se haya ido a la casa, nos trae él la hoja de ruta o diario. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bien. En este caso, nosotros vemos la colocación de los electrodos y es como un electrocardiograma habitual. ¿Sí? Solo que se colocan todos en el tórax. ¿Sí? Y la región torácica baja y región abdominal lateral o pared lateral. Los electrodos se colocan como si fuera el brazo derecho, pierna derecha, brazo izquierdo, ¿sí? Y pierna izquierda. Luego se colocan B1 o B2, que se colocan paraesternales, inmediatamente por debajo, entre la línea medio clavicular y B1, que es paraesternal, se coloca B3. B4 se coloca exactamente en la línea medio clavicular. Posteriormente, hacia externo y posterior, se coloca B5 y B6 en la línea medio axilar. ¿Sí? Entonces no hay como errarle, no hay como errarla. Esto es generalmente un poco de práctica, es hacer electrocardiogramas estáticos, hacer y colocar equipos de Holter. Al principio obviamente vemos cómo se retiran, vemos cómo coloca a alguno de nuestros compañeros, pero esto no tiene ningún grado de dificultad extra. Es conocer la anatomía y cómo se relacionan los electrodos con la anatomía, ¿sí? Del paciente. Nada más. Puede ser complicado quizás en alguna persona que sea hiperobesa, tenga un abdomen muy prominente, que nos cause alguna duda en cómo colocarlos específicamente, pero si seguimos los reparos anatómicos del esternón, la línea medio clavicular y la línea axilar media, no le vamos a errar bajo ningún punto de vista. Bien, después tenemos algunos equipos de fijación y protección. ¿Sí? En este caso tenemos un holter de 4 canales. ¿Sí? No es el holter completo que quizás preferimos nosotros, que es este, sino un holter de 4 canales que no tiene las derivaciones precordiales, es mucho más sencillo de colocar. Se colocan los dos electrodos superiores como si fuera brazo izquierdo y brazo derecho. Se colocan los electrodos de los miembros inferiores y nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Encima, luego de las fijaciones de los electrodos, colocamos una especie de camiseta, que es como si fuera un poco elástica y como si fuera más o menos de hilo, una cosa así,
que de acuerdo al paciente puede venir en distintos talles, etcétera, etcétera, ¿no? Esto generalmente reconforta mucho a los pacientes, ayuda mucho a que no se dañe el equipo y no se, ¿cómo se llama? Se despeguen los electrodos, ¿sí? Esto ayuda mucho, francamente. Luego tenemos otro tipo de fijaciones y protecciones. En ella, ¿sí?, se usó un equipo bastante chico y portátil. Tiene las fijaciones habituales, ¿sí?, y esto va en un cinto, ¿sí? No tenemos nada que sea una malla enteriza como este. Este igual tiene un cinturón, una especie de bandolera chiquitita. Muy bien. Entonces, fíjense que volvemos a repetir. Los electrodos tienen una ubicación que corresponden con brazo derecho, pierna derecha, brazo izquierdo, pierna izquierda y las precordiales, ¿sí? Si nosotros analizamos los diferentes puntos, vamos a ver el corazón de diferentes ángulos, ¿sí? Vamos a ver el corazón de diferentes ángulos. Fíjense, nosotros analizamos el primer electro del canal 1. Este electro lo estamos viendo bien desde la punta del corazón. En este caso, nosotros vemos un aumento de la frecuencia cardíaca con una taquicardia. La taquicardia es sinusal porque vemos ondas P, ¿sí? En este caso, como se fue acelerando el pulso, la onda T, que es la onda de repolarización ventricular, se superpuso a la onda T, perdón, a la onda P, que la onda P es de contracción auricular. Podría pasar que no tengamos onda P, y en ese caso estaríamos en presencia de una fibrilación auricular. Este no es el caso. Estamos ante un ritmo sinusal, pero tenemos una taquicardia sinusal. Lo que ha pasado es que el complejo QRS, que es el complejo que marca la despolarización de los ventrículos, es patológico francamente. Y lo que tiene es un infra-ST. El ST es el segmento, luego del QRS, que llega a la repolarización, a la onda T. Si ese segmento es amplio, acanalado y está caído o elevado, si hay un infra-ST o un supra-ST, es porque estamos frente a un infarto en curso. También puede ser que sea una secuela de un infarto anterior del paciente. En ese contexto, el paciente ya va a saber que está infartado previamente y que se le hizo tratamiento o está bajo medicación o fármacos, tratamiento farmacológico, a eso me refiero, y nos lo va a referir. En este caso, nosotros vemos que está comprometido. Hay una isquemia miocárdica muy importante con un segmento ST con depresión profunda, ¿sí? Y esto es muy importante, con taquicardia, ¿sí? En el caso del canal 2, vemos la contracción del, de los ventrículos en el QRS, pero también seguimos viendo un infra-ST importante, sumado a alteraciones, ¿sí?, que empiezan a haber como bloqueos en la conducción, que esos bloqueos los vemos mejor en el canal 3. Empieza a tener un doble
pico o doble montaña, por así decirlo, en el QRS, que habla de un bloqueo de rama derecha en este paciente. Entonces, si nosotros este bloqueo de rama derecha se condice con un QRS ancho, aberrante, con doble contorno, hablamos de que justamente hay alteraciones en la conducción y hay una isquemia miocárdica, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve el Holter. Puede que el paciente no lo haya presentado en su momento, pero cuando está haciendo ejercicio, el electrocardiograma puede tornarse a este tipo de trazado y nosotros necesitamos saberlo. Entonces, vamos a tener indicaciones que son el estudio de todo tipo de arritmia, diagnóstico y caracterización de las arritmias. Recuerden que nosotros las arritmias las dividimos en taquiarritmias y bradiarritmias. Pueden haber extrasístoles también, ¿sí? Todo esto es importantísimo. Ahora, hay condiciones desencadenantes que pueden ser situaciones estresoras, pueden ser eventos de ejercicio, pueden ser eventos en el trabajo, en la casa, que tenemos que evaluar. Y también, una vez que nosotros diagnosticamos la arritmia, por ejemplo, diagnosticamos una arritmia, fibrilación auricular, que es una taquiarritmia de alta respuesta, le indicamos beta bloqueantes al paciente. Ahora, una vez que le indicamos los beta bloqueantes, tenemos que saber si son efectivos y si es efectivo ese tratamiento. Por lo tanto, vamos a ponerle el Holter luego de estabilizar la medicación para ver en un día habitual si a pesar de la medicación no se desencadena nuevamente la arritmia, ¿sí? O si esa arritmia no está controlada y vuelve a descompensar al paciente. Recuerden, las arritmias se dividen en taquiarritmias con aumento de frecuencia, bradiarritmias con disminución de la frecuencia y extrasístoles, que son latidos cardíacos aislados, pero que pueden estar agrupados y pueden significar una descompensación para el paciente. Las indicaciones tienen, ya, si bien ya mencionamos muchas, tienen valor diagnóstico claro. Nosotros sabemos del síncope, sabemos del valor pronóstico para la muerte súbita. Si un paciente se cae, pierde el conocimiento completamente y tiene síntomas cardíacos, debemos justamente descartar lesiones cardíacas, arritmias que llamamos paroxísticas, ¿sí? Entonces hay que hacer un protocolo diagnóstico. Puede haber una cardiopatía isquémica ya conocida, que el paciente ya haya tenido arterias coronarias tapadas, que ya haya tenido un infarto y se le colocó un stent o varios stents y está con medicación. Bueno, tenemos que saber cómo se comporta con los stents y con la medicación en un día a día. Y luego tenemos la variabilidad de frecuencia. Estudiar cómo responde ese corazón ante el esfuerzo físico, si es suficiente o no, si es capaz de afrontar esfuerzo físico o no. Y tenemos que comentarlo y charlarlo con el paciente. Pueden haber síntomas que son atípicos, que no tienen nada que ver con lo que estábamos queriendo estudiar y hay que profundizarlos, pues puede ser que haya un problema eléctrico, arritmia, ¿sí? O algún problema electrofisiológico aparte. Vamos a controlar justamente los episodios isquémicos, vamos a controlar aquellos episodios asintomáticos en los que el paciente no siente nada, pero se desencadena una arritmia que puede terminar en una muerte súbita, y disturbios arrítmicos de todo tipo, sean más bien típicos o no, ¿sí?
sean captados o no por el paciente. Bien. Muy bien. Continuamos. Continuamos con el análisis y elaboración de los informes de los Holter. Entonces, vamos a analizar justamente cómo definir el ritmo cardíaco a partir del software y cómo colocar nuestro equipo y las guías y normativas que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos un software, en este caso uno específico, ¿sí? No importa la marca, pero sí importa que nos va a ir guiando, ¿sí? Fíjense, las diferentes pantallas a nosotros nos hablan de diferentes equipos, de diferentes versiones, pero también de diferentes formas de colocar el equipo. Entonces, si nosotros, bueno, tenemos nuestro equipo de trabajo diario y accedemos, por ejemplo, al software de 12 derivaciones, vamos a ver que en el día a día nosotros obviamente vamos a ser muy amigos de nuestra PC, por así decirlo. Vamos a tener el software para instalar por cualquier situación que pueda surgir o no, en CD o en pendrives. Vamos a tener nuestras impresoras para imprimir los informes. Vamos a tener las carpetas ordenadas de los pacientes. Y en este caso, por ejemplo, bueno, que se estuvo bajando un estudio, vamos a ver que vamos a ingresar al software, vamos a achicar un poquito, con las guías, que son justamente las guías que vamos a ver para colocar los electrodos, los informes, un nuevo estudio, un estudio previo que ya hayamos guardado, y los ajustes propiamente de cada equipo, ¿sí? También podemos sincronizar los datos, la base de datos, etcétera. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. En este caso, en el ajuste, ¿sí? Nosotros podemos eh, setear los parámetros de el holter que acabamos de hacer. Por ejemplo, el tiempo de exploración en 24 horas. Después podemos hablar de otros parámetros como los intervalos, el punto ST, los informes, el tiempo de las pausas, el delta ST para analizarlo, ¿sí? Este punto que nos marca la isquemia cardíaca, el peso, nosotros bueno lo analizamos en kilogramos, no en libras. Los equipos obviamente son en su mayoría de origen de habla inglesa, entonces como vienen pensados para uso en inglés, ¿sí? En la gran mayoría de clínicas a nivel mundial, nosotros tenemos que setear de libras a kilogramos. Nosotros vamos a ingresar kilogramos, no libras. Bien, después tenemos el estilo de la fecha. Nosotros usamos día, mes y año. Day, en inglés, day, month, year. La mayoría de los equipos viene seteado al revés. Viene el mes primero, el día en el medio y el año al final. Si nosotros esto no lo sabemos, obviamente cometemos grandes errores. ¿Sí? Incluso podemos romper la base de datos. Entonces, el estilo de la fecha hay que acomodarlo, tanto en el sistema como en el equipo, acá. Después la talla es en centímetros, ¿sí? También, no es en pulgadas como en Estados Unidos. Tenemos los filtros, ¿sí? Para el movimiento, para la estática, etcétera. Ahora, bueno, vamos a colocar un equipo, entonces vamos a las guías, importante. Acá tenemos las guías, que son guías estándar. Bien. Tenemos
guía estándar de 7 canales, que es la guía A, ¿sí? Después vamos a ver, cada equipo tiene una guía distinta, pero en principio esta es la guía estándar. Los colores ustedes ven que varían, no son los mismos colores que nosotros dijimos de referencia, pero sí, si lo ampliamos un poquito, vamos a ver el tórax del paciente y la forma de colocar los colores. Nos va a decir los canales rojo, blanco, canales marrón, negro, ¿sí? Marrón, negro, rojo, blanco, naranja, azul, ¿sí? Son los que se van complementando. Vamos a seguir avanzando. La guía B, fíjense, compárenla después, tranquilos, ¿sí? Cómo varían de lugar los electrodos, ¿sí? Esta guía B tiene también 7 puntos. Después tenemos las guías que son estándar, pero de 5 y 4. ¿Sí? Entonces vamos a verlas. La guía de 5 puntos, es una guía mucho más simplificada, es como un electrocardiograma casi sin precordiales, ¿no? Serían los 4 puntos principales y uno más, y el de 4 puntos, que es el típico y característico, ¿no? Luego tenemos uno de los más completos, que es el de 10. El de 10 es el que realmente la mayoría de las veces pedimos, ¿sí? Recuerden que este es el de referencia a nivel internacional y los colores están estandarizados. Recuerden que es right arm rojo, right left, right leg, que es pierna derecha, negro, amarillo, left arm, o sea, brazo izquierdo, left leg, ¿sí? Es verde, en este caso lo pones celestito, ¿m? Es un celestito clarito, tiene un poquito de verde, pero depende de la persona. Y luego las precordiales tienen colores también. La numeración es sencilla, es de B o C1 a B o C6. Es muy fácil acordarse, van de izquierda a derecha, de la 1 a la 6, y son, digamos, siempre colocadas en las mismas posiciones. Por ejemplo, B1 o C1 es rojo, va para external, o sea, si este es el esternón, a la derecha, justo a la derecha. C2 o B2 es para external izquierda, justo en la región inmediatamente izquierda del esternón. C3, C3 va entre la línea medio clavicular y C2 en el medio. C4, que es marrón, justamente va en la línea medio clavicular. C5 va entre C4 y C6. C6 va en la línea medio axilar, que coincide con el hueco de la axila. Entonces es muy fácil acordarse. Bien. Luego tenemos 7 guías, ¿sí? Con una posterior. Este es bastante poco común, pero se solicita para cuando hay pacientes con infartos posteriores, de cara posterior. La cara posterior sabemos que se mide justamente desde la espalda con un electrodo, por eso este es el único que quizás sea realmente diferente, más allá de que aumente o disminuya los canales. Este ve cara posterior de nuestro paciente. Acá nosotros tenemos el SanDisk o disco lector, donde se ponen las tarjetas de memoria y se sube al sistema. Acá se ve. Es un dispositivo USB adaptador que viene con los equipos de Holter
y las memorias flash, en este caso de una marca en particular, que no importa la marca, pero sí la forma de trabajo y disposición del equipo. Bien. Bueno, vamos a realizar un, un nuevo holter, ¿no? Entonces vamos a ingresar datos del paciente. Vamos a ingresar la hora de inicio, la fecha, el ID o identificación del paciente, ¿sí? En este caso nos pide el sexo, si es female o male. Male es hombre, female es mujer. La talla, recuerden cambiarla a centímetros. Acá está en inches. Y el peso, cambiarlo a kilogramos y no en libras. Tenemos la edad en años, ¿sí? Y acá, obviamente, datos confidenciales. La dirección del paciente, ¿sí? Las distintas valoraciones y siempre datos de contacto del paciente, ¿sí? Que son más privados de cada paciente. Bien, nosotros podemos, por ejemplo, acceder a los datos del paciente, explorar, editar, eh, hacer informes, hacer como videitos, etcétera, acerca de lo que le estuvo pasando al paciente en un determinado momento del estudio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros eh, desgrabamos, vamos a achicar un poquitito, así lo podemos ver adecuadamente. Si nosotros desgrabamos unas 24 horas, nos va a dar todos los eventos de esas 24 horas, ¿sí? Todos los eventos de esas 24 horas. Fíjense, eventos, histograma, ¿sí? Entonces, nos da los eventos, los vamos a ir viendo en forma más ampliada, ahora que ya sabemos qué es esto. Patrones, un patrón específico de ABF, donde se muestra la onda P, el QRS y la despolarización. De estos patrones hubieron cierta cantidad, ¿sí? En este caso, patrones tipo 2, 3 no hay, y patrones tipo 4, que es una en ABF, una Q profunda, que habla de secuela de infarto, hubieron pocos, pocos. Fíjense, 7. Acá hubieron 12. Después otros tipos de patrones no fueron encontrados. Un patrón en ABF ancho, de QRS ancho, fue encontrado 14 veces. Latidos, en este caso totales, en B5, con un QRS ancho y aberrante, con una mala repolarización, se encontró 6 veces. Este tipo de latido, tipo bloqueo de rama derecha, fue encontrado 2200 veces. Es sumamente representativo. Después, otros patrones normales fueron encontrados 500 veces. Algún latido aberrante, ancho, fue encontrado 210 veces. Otros latidos aberrantes no fueron encontrados. Latidos prototipo, digamos, que no son netamente patológicos, 1940 veces. Latidos totales, 1415, y latidos totales con artefactos por el movimiento, por la estática o lo que fuese, 10.600. Latidos totales en ABEF, 51.474 registrados en total entre esto y esto, ¿sí? Bien, es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, en este caso nosotros podemos ver la forma más histograma continua, por así decirlo, y ver dónde están las Q
secuelas de infarto profundas marcadas en verde que nos comenta el equipo. Este es un paciente comprometido, ¿sí? Comprometido. Entonces, si lo vemos en la forma de historia o tira de electrocardiograma, vemos un infra ST, un segmento ST caído, lo vemos, lo vemos, hay una pausa, ¿sí? Porque parece que un latido cae antes de tiempo, que podría ser una extrasístole, hay una pausa, luego un complejo medianamente normal y un complejo completamente aberrante, ¿sí? El cual mantiene ciertas características de onda Q con isquemia, ¿sí? Entonces lo estamos viendo en pantalla. Muy bien. Entonces, en esta tira donde tenemos las derivaciones D1, D2, D3, ABR, que mira al corazón desde el hombro derecho, por eso es ABR de right, ABL de left, mira el corazón desde el hombro izquierdo, y ABF ve al corazón desde la pierna izquierda, o sea, desde abajo. Todos coinciden en un latido tipo extrasistolia, aberrante, medio isquémico, ¿sí? Con un QRS ancho, en un paciente que ya venía con signos de isquemia. Entonces, repasar un poquitín de electrocardiograma, porque a partir de la próxima clase nos vamos a meter de lleno en el análisis de alguno de estos patrones, cómo controlarlos, cómo medirlos y cómo informarlos. Desde ya les agradezco mucho por haber compartido esta clase conmigo, les agradezco mucho por estar, por seguir persistiendo, por todo lo lindo que están haciendo, por una formación hermosa, espectacular. La cardiología es apasionante, siempre se los repito. Y bueno, vamos a seguir con mucho más. Se viene mucho más, se vienen más conocimientos. Así que bueno, a repasar un poquitito de fisiología cardíaca y de electrocardiograma en reposo para poder entender mejor el Holter, que es el electrocardiograma dinámico que estamos aplicando sobre nuestros pacientes. Desde ya, muchas gracias, un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima semana. Abrazos.